Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta 10ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. El pasado 13 de noviembre, hace apenas un par de semanas, fallecía Luis García Berlanga, uno de los genios más personales, subversivos y arrebatadamente lúcidos que haya dado el cine español. Uno de esos raros artistas que logran explicar a través de su obra el clima del tiempo que les tocó vivir y de captar con su miseria y su grandeza lo español, haciéndolo universal. En Lágrimas en la lluvia no queríamos dejar pasar la oportunidad de rendir homenaje al maestro que acaba de abandonarnos, pero que se ha quedado para siempre entre nosotros, con obras imperecederas que seguirán irradiando su magisterio de generación en generación. Luis García Berlanga era, en efecto, un genio. Para mí, uno de esos escasos genios que florecen un par de veces por siglo como milagros inexplicables, rotundos, definitorios de una época. Pero ¿cuáles son los rasgos definitorios del genio en arte? Dos fundamentalmente. Por un lado, la posesión de un universo singular e intransferible, de unas obsesiones recurrentes que otorgan coherencia a toda su obra. Por otro, el dominio de un estilo distintivo, original, perfectamente identificable. Universo singular y estilo original no significan, sin embargo, que el arte deba estar desarraigado de una tradición. Por el contrario, la expresión máxima de la singularidad, la forma más exigente de originalidad, consiste en el reconocimiento de una tradición que se renueva y hace universal. Berlanga entendió que el mejor modo de ser universal consistía en ser al mismo tiempo muy español. Y así todo su cine puede verse en continuidad con los grandes hitos de nuestra cultura literaria y pictórica. En las películas de Berlanga están presentes en gozoso mogollón los hitos de nuestra picaresca del siglo de oro. Está la ferocidad quevedesca y la piedad cervantina. Están el costumbrismo carpetobetónico y el realismo galdosiano. Están el esperpento valleinclanesco y la astracanada de Muñoz Seca y el surrealismo amable de Jardiel Poncela o Miura. Están las pinturas negras de Goya y las visiones fantasmagóricas de Gutiérrez Solana. Y todos estos ingredientes perfectamente reconocibles logran formar, a través de la mirada personalísima de Berlanga, una amalgama única, irrepetible, como recién creada, en la que lo trágico y lo grotesco se dan la mano, se arañan y se muerden, y se dan de mojicones, se lamen las heridas y se dan cataplasmas para curarse, en un maridaje a la vez hilarante y patético que contempla las villanías humanas con una piedad que las enaltece y censura a un tiempo. Por las películas de Berlanga desfilan truanes sin suerte, 1000 veces engañados y 1000 veces desengañados, que hacen de la necesidad virtud y se encogen de hombros ante la magnitud de su fracaso. Pícaros que deambulan por el patio de monipodio de la vida como ánimas en pena, cargando sobre sus hombros maltrechos con el fardo de sus aspiraciones nunca realizadas. Pobres diablos, cuya candidez ha sido 1000 veces pisoteada y que así todos sonríen, con esa sonrisa que tienen los perrillos apaleados a los que no queda otro remedio sino rascarse las pulgas. Señoritos más salidos que el rabo de una boina, que se quedan siempre a dos velas, mascullando entre dientes una queja que no encuentra destinatario, buscones de una fortuna esquiva, señoronas hipócritas que matan la mala conciencia sentando un pobre en su mesa, hidalgos y aristócratas venidos a menos, mandrias que quieren venirse a más y se descuernan contra el muro inamovible de una realidad cetrina que se ríe de sus ínfulas. Una turbamulta, en fin, de personajes desgraciados y miserables, redimidos por una mirada benévola y fraternal que, a la vez que los perdona, los muestra como espejos de nosotros mismos. Y así, mientras reímos con sus desventuras, la carcajada se nos agrieta con el temblor de las lágrimas, porque esas desventuras son también las nuestras. Berlanga no hizo nunca un cine de contenido político explícito, pero por ello mismo su crítica social era mucho más incómoda y penetrante que la de cualquier otro cineasta de su época
y de épocas posteriores. Había en sus películas un fondo casi fúnebre que se resolvía en un aspaviento grotesco, en el que la risa era algo así como el atajo o salida de emergencia que nos permitía aliviar la tentación del llanto. Porque el tema principal de sus películas, disfrazado de cachondeos varios, era el desengaño, la decepción, el fracaso. Solo que Berlanga sabía montar con el luto de nuestras mezquindades y villanías una juerga formidable y carnavalesca, como un entierro de la sardina que espantase el fantasma de la Cuaresma, apurando ese vino espeso y terminal que queda en el culo de las botellas cuando la fiesta ya se ha disuelto. Y con ese vino último, que espanta a la vez que agiganta la zozobra del vivir, tejió una obra tumultuosa en la que sus personajes se quitan unos a otros la palabra como si huyeran embarulladamente de su soledad y desvalimiento, como si quisieran espantar el ridículo cósmico de saberse frustrados, como si quisieran exorcizar la muerte. Sobre este cine tan familiar, que no se parece a ningún otro, y sobre el hombre que lo concibió, hablaremos hoy en compañía de unos invitados de excepción. Su hijo, José Luis Berlanga, el escritor César Antonio Molina y los directores de cine José Luis García y Álex de la Iglesia. Pero antes, María Cárcava nos desvela el título de la portentosa película que hoy llega a sus casas. Buenas noches, Juan Manuel, y buenas noches a todos ustedes. Portentosa película, Juan Manuel, que forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones de españoles. Se trata de Bienvenido Mr. Marshall, película estrenada en 1953 y escrita por el propio Berlanga en colaboración con otros dos grandes. Juan Antonio Bardem, quien ya había codirigido con Berlanga esa pareja feliz y posteriormente nos regalaría títulos memorables como Muerte de un ciclista o Calle Mayor, y Miguel de Miura, autor de comedias tan célebres como Tres sombreros de copa o Ninet y Un señor de Murcia. Por cierto, esta última adaptada al cine por uno de nuestros invitados de esta noche, José Luis García. Con este trío de ases que riegan la película de pasajes irresistibles, no es difícil imaginar que Bienvenido Mr. Marshall fuera celebrada en Cannes y en todos los festivales internacionales donde se proyectó, que fueron muchos. De la música que todos tenemos muy presente fue responsable el compositor Jesús García Leoz, que también repetía con el director tras su colaboración en esa pareja feliz. El reparto es simplemente magistral. Pepe Isbert, espectacular como Don Pablo, el alcalde teniente no teniente de alcalde de Villar del Río. Isbert llegó a hacerse un imprescindible en el cine de Berlanga, como demostró en títulos como El verdugo Calabuch o Los jueves Milagro. Un sembradísimo Manolo Morán se postula como el resuelto representante artístico con una dilatada experiencia de 15 años en Boston, que dirige ahora la carrera de la mejor artista de Andalucía, una tal Carmen Vargas, interpretada por Lolita Sevilla. Y junto a estos personajes una galería soberbia de secundarios, algo característico en todo el cine de Berlanga, como Luis Pérez León, que interpreta a Don Cosme, el cura del pueblo, Alberto Romea, que clava al hidalgo Don Luis, arruinado pero muy digno, Elvira Quintilla, que encarna a la maestra Eloísa, José Franco como el delegado general o Rafael Alonso como el enviado del delegado general. Y no podemos dejar de mencionar que la voz en off que narra las vicisitudes de la película y nos describe a sus gentes es la de otro inolvidable actor, Fernando Rey. Pocos serán los espectadores que no hayan visto ya Bienvenido Mr. Marshall, una jocosa sátira para toda la familia en la que por recibir dólares del Plan Marshall, con el que los Estados Unidos contribuyó al impulso de la economía europea al término de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo castellano de Villar del Río gastará las pesetas y los duros que no tienen para convertirse en un prototípico pueblo andaluz. Como curiosidad les diré que Bienvenido Mr. Marshall fue reestrenada en el año 2002 en la población madrileña en la que había sido rodada, Guadalix de la Sierra. Prepárense a reír porque hay escenas como la del discurso de Pepe Isbert y Manolo Morán en el balcón del ayuntamiento con las que no podrán contenerse. Como diría Juan Manuel, si no es así, háganselo mirar. Ante sus ojos, una obra maestra del cine español.
Una obra maestra del cine español, nos decía María Cárcava. Una obra maestra del cine sin fronteras, nos atreveríamos a añadir, que bajo la apariencia de una farsa sin pretensiones desliza una crítica implacable dirigida tanto al ser nacional como a la colonización cultural venida de fuera. Tenemos esta noche con nosotros, como les avanzaba antes, 4 invitados excepcionales que conocen bien, bienvenido Mr. Marshall y todo el cine de Berlanga, y que paso de inmediato a presentarles, aunque no requieran presentación. César Antonio Molina, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Escritor, ha sido también director del Círculo de Bellas Artes y del Instituto Cervantes y más recientemente ministro de Cultura. Ha cultivado casi todos los géneros literarios: ensayo, con la cultura española durante el franquismo, viajes imaginarios y reales, nostalgia de la nada perdida, la novela, con Fuga del amor, por ejemplo, y libros sin género, como el reciente Lugares donde se calma el dolor, o sus memorias de ficción, Regresar a donde no estuvimos. Pero César Antonio Molina es sobre todo y en cualquier género poeta, una voz esencial y sin concesiones a las modas, con títulos como La estancia saqueada, Para no ir a parte alguna o En el mar de las ánforas, reunida además en antologías como El rumor del tiempo. Muchas gracias, César Antonio, por acompañarnos hoy en Lágrimas en la lluvia. También está con todos nosotros alguien de sobra conocido por todos ustedes, José Luis Garci. Don José Luis Garci, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un placer volver a coincidir contigo en un plato televisivo. Muchas gracias, igualmente. Director de cine y escritor, debutó con Asignatura pendiente, primero de una larga cadena de éxitos que incluye títulos como Solos en la madrugada, Las verdes praderas, El crack, Volver a empezar, película con la que obtuvo el Oscar a la mejor película en habla no inglesa, Canción de cuna, El abuelo, You are the one, Tío vivo o Sangre de mayo. Es el director español más veces nominado al Oscar. Durante 10 años dirigió y presentó en Televisión Española el inolvidable programa Qué grande es el cine, en el que tuve el gusto de colaborar, y en la actualidad dirige y presenta en Telemadrid cine en blanco y negro. Además, es guionista de películas como La cabina, de Antonio Mercero, y autor de obras literarias como Ray Bradbury, Humanista del futuro, Solo para mis ojos, Beber de cine, Latir de cine, Morir de cine o Querer de cine, cuyos títulos nos hablan de su indesmayable pasión cinéfila. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti por la introducción. Recordando al maestro. Y junto a José Luis Garci, otro extraordinario director de cine y también muy querido amigo, Alex de la Iglesia. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Juanma? Gracias por estar hoy aquí. Alex de la Iglesia, además de director de cine, es en la actualidad presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Tras deslumbrar con su cortometraje Mirindas asesinas, ha dirigido hasta la fecha 9 largometrajes que lo han convertido en el mejor cineasta de su generación. Acción mutante, El día de la bestia. Oye, aquí hay que meter opinión. Esto es un programa de opinión, fundamentalmente. El día de la bestia, con el que obtuvo, entre otros, decíamos, el Goya al mejor director, Perdita Durango, Muertos de risa, La comunidad, 800 balas, Crimen perfecto, Los crímenes de Oxford y, más recientemente, Balada triste de trompeta, que se estrenará en salas el próximo mes de diciembre y con la que obtuvo, en el último Festival de Venecia, el León de Plata a la mejor dirección. Oye, no me quites el mejor guión. Y al mejor guión, efectivamente. Efectivamente, el mejor guión y a la mejor dirección. Además, ha dirigido para televisión La habitación del niño y la serie Plutón Verbenero, o BRB-nero, y probado sus armas literarias en Payasos en la lavadora. Y para terminar este cuarteto excepcional, last but not least, que ya saben ustedes que diría un repipi anglosajón. Yo repipi puedo serlo, pero anglosajón todavía no, soy muy castizo. Tenemos con nosotros a José Luis Berlanga. Hijo del maestro, ha heredado de él la vocación cinematográfica y trabajado como ayudante de dirección de su padre en películas como Patrimonio Nacional o La Vaquilla. Además, ha sido productor ejecutivo en diversas series de televisión de gran éxito, desde Hostal Royal Manzanares a Hospital Central, y dirigido películas como Barrios Altos, miniseries como Don Juan o series de televisión como Villarriba y Villabajo. En la actualidad dirige con regularidad episodios de la citada Hospital Central. Muy buenas noches, José Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme y gracias a todos por estar aquí también.
que hemos querido rendirle a tu padre. Yo creo que deberías ser tú quien rompiera el fuego. Quien rompiera el fuego y le hablara un poco a nuestros espectadores de Bienvenido Mr. Barça, la película que van a tener ocasión de ver en unos minutos. Pues realmente, según la estabas presentando antes, me estaba dando cuenta que qué desgracia, qué suerte que se pudiera hacer esta película, porque la tenemos en la historia de la cultura, y qué desgracia para España que se tuviera que hacer, porque si hubiera llegado el Plan Marshall significaría que estaríamos de otra manera, o que hubiéramos hecho otra historia de España, ¿no? Realmente es la historia de un desencanto y la historia de algo que no nos llega. No nos llega el Plan Marshall, que reconstruye Europa, y por la autarquía que ocurre en esa época, pues hubiéramos tenido un desarrollo sí llegó, parecido sí llegó el Plan Marshall, ¿eh? Sí, sí llegó en menor medida, naturalmente, que las... Pero pasó de largo, como no me enteré yo, ¿eh? No me enteré yo. No, yo por mi padre sí sé que les daban leche en polvo, les daban alimentos a los chavales. Nos daban limosnas. Llegaban probablemente los restos del Plan Marshall, pero algo sí llegó. La historia la sabe todo el mundo. Es una película que les encargan a Juan Antonio Bardem y a mi padre para hacer una película con una folclórica, que era Lolita Sevilla. Y digamos, el gancho de la película era Lolita Sevilla. Sí, era como si te cargan ahora una película de Belén Esteban. Ya. Por poner un ejemplo. Bueno, sin desmerecer a Lolita Sevilla. Sin desmerecer a nadie, porque todo el mundo merece el respeto de lo que está haciendo, ¿no? Y se les ocurre hacer esto. Se les ocurre en ese momento, yo creo que ya hay la gran influencia del neorrealismo. Miro a Garci todo el rato para que me corrijan lo que me pueda equivocar. Estoy mirando a ver si metemos la pata. Yo creo que los jóvenes Bardem y Berlanga, que han hecho ya esa pareja feliz, intentan, influenciados por el neorrealismo, contar otro tipo de España, una España más real. Aunque debo decir que mi padre casi siempre, o sea, eso que dice que bien retrata la realidad, yo creo que qué bien fabula la realidad. Mi padre ha sido un gran observador y lo que ha hecho ha sido fabular luego. Sus historias no son un retrato de algo que conozca, es algo que se ha inventado. Bueno, y la conclusión es que... Esta fue la primera película de tu padre, porque esa pareja feliz no se había estrenado, ¿verdad?, cuando se estrena Bienvenido Mr. Marshall. Juan Antonio y él hacen esa pareja feliz que coproduce una cooperativa de los que terminan la carrera o los estudios, como se llamara entonces, de experiencias cinematográficas. Y esta la iban a hacer juntos, pero se retrasa, Juan Antonio no quiere esperar, no me acuerdo bien lo que ocurre, el caso es que la dirige mi padre solo. Y la otra no se llega a estrenar hasta que Bienvenido tiene éxito. Claro. Al tener éxito, creo que se estrena un domingo de Ramos, que era el día gordo para estrenar, ¿no? Claro. En España. Sí. Y a raíz de entonces se estrena la otra. Decías que a tu padre se le alaba por hacer un cine realista y tú sostienes que lo que hace es fabular sobre la realidad, ¿no? Yo creo que eso lo decía Valle Inclán, ¿no? Que las cosas no son como son, sino como las recordamos. Es decir, la mirada del artista transmuta la realidad, la convierte en una cosa distinta. Yo creo que de esto sabe mucho Alex de la Iglesia, que es un cineasta que a priori nos puede parecer realista, pero que naturalmente luego todo su cine pues discurre por los senderos ocultos y tortuosos de su mundo interior, ¿no? Yo siempre he visto una continuidad entre un cineasta como Berlanga y tu cine, ¿no? Siendo el tuyo un cine mucho más... Salvando las enormes distancias. También mi padre lo pensaba, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que es el heredero natural de él lo sabe que lo pensaba. Hombre, yo desde luego cuando me hablan, sobre todo cuando hablan de cine y te dicen, bueno, por favor nos podrías contar cuáles son las películas que te influyen y tal, y que las películas que de alguna manera conforman tu carácter o tu manera de dirigir o de ver la vida, pues yo creo que todos que somos muy vanidosos siempre citamos grandes, ilustres directores y tal, y hablamos como ya comentábamos en otras veces, pues hablamos de gente que francamente, más que nos guste, nos gustaría ser, ¿no? O sea, a todos nos gustaría ser Dreyer, a todos nos gustaría ser Ford. Y son grandes directores que de alguna manera nos influyen poderosamente a nivel de admiración, pero de pronto tú en ese momento que dices, bueno, vamos a ser sinceros y vamos a hablar realmente de lo que nos importa, de qué es lo que me importa a mí, qué es lo que francamente me ha cambiado, qué es lo que me ha hecho ver el mundo de otra manera, y de pronto descubres cosas como por ejemplo Berlanga, ¿no? Que a mí particularmente es el director que más me ha influido no solamente a la hora de hacer cine, sino a la hora de ver la vida, ¿no? O sea, creo que el gran hallazgo, sobre todo el gran hallazgo personal de Berlanga es
como decía Juan Manuel, es exorcizar el dolor. Hay un momento en el que el dolor es insoportable. O sea, la sensación de que el mundo no encaja a tu alrededor es brutal e insoportable, ¿no? Entonces, concretamente en esta época aún más, ¿no? Hay una sensación de estar rodeado de problemas, de dolor, de sufrimiento, y en lugar de, quiero decir, revelarse de una manera trágica y tal, y llevar tu vida hacia la destrucción o hacia un lugar donde no puedas recuperarte jamás, consigues redimir ese dolor y ese sufrimiento a través de la comedia. O sea, la comedia, tú comentabas que es un elemento como salvífico, ¿no? Es una especie de manera de sobrevivir. Yo creo que es, por un lado, eso, es una manera de disolver, es como un ácido, ¿no? Disuelve el dolor y lo convierte en algo fascinante, en algo que de pronto recuerdas con ternura. Lo increíble de estas películas, que las películas de Berlanga, el Verdugo y otras, es que no son solamente películas muy amargas, terriblemente amargas, o sea, de asustar, ¿no? Sino que encima las recuerdas con cariño, y ese es el gran punch. Yo no creo que solamente sea un ácido para disolver, sino que son una herramienta, son un escudo y son un arma. O sea, la carcajada, el humor, la comedia son armas para defenderte del dolor. Bueno, luego además es que lo grande de Berlanga es que realmente las historias que se cuentan siempre son historias trágicas. O sea, hay un fondo de tragedia en todas ellas. Pero a diferencia de lo que suele ocurrir además en nuestro arte, en nuestra literatura, que el dolor ajeno pues es utilizado como excusa para el escarnio, para la burla sangrante. En Berlanga siempre hay como una especie de conmiseración cariño, con los defectos del pueblo. Siempre abraza a estos pobres diablos. Siempre hay que querer a tus personajes. Eso se lo oí a mi padre. Dice, no, cualquier personaje que hagas lo tienes que querer mucho, siempre. Sí, quiere hasta... Pues, Antonio, tú conociste a Berlanga, conoces bien su cine también. Sí, yo lo traté bastante durante los años que dirigí el Círculo de Bellas Artes. Él iba habitualmente allí, charlábamos, pasaba por mi despacho, y hay una pequeña anécdota breve que miramos la lista de medallas de oro, vimos que no estaba su nombre, lo llamé, le dije que le íbamos a conceder la medalla, fue el día, la recibió y al acabar me cogió del brazo y me dijo: yo ya la tenía, pero me hacía tanta ilusión que no os dije nada para que me la volvierais a dar. Lo cual significaba ese afecto que le tenía a esta institución, donde pusimos muchas veces ciclos de películas suyas con su propia asistencia y haciendo cineforum con él. Bienvenido, Mr. Marshall. Yo creo que en realidad se puede leer desde muchos aspectos simbólicos, ¿no? Pero en el fondo, viéndola tantas veces, es como que la libertad no llega, son unos personajes que están aislados, son náufragos en un mundo que les ha tocado muy a pesar de ellos, que asumen la historia, porque es la historia lo que asumen estos protagonistas, el antiguo hidalgo, todos los personajes no solo asumen un tiempo determinado, sino que es la propia historia de la decadencia de España a lo largo de los siglos, que les llega hasta ellos, ¿no? Y piensan que hay un momento en que eso se lo va a poder llevar el viento, ¿no? Que va a venir alguien, se lo va a llevar el viento y van a cambiar y van a mejorar y van a hacerse nuevos, y eso no sucede. La democracia no llega, la libertad no llega, los dolores, las nostalgias, los desencuentros no desaparecen, y todo continúa, y el tiempo lo cura todo, pero tiene que pasar el tiempo, y eso es el problema, que el tiempo pasa, pero a veces pasa con mayor lentitud de lo que alguien cree. Y otras veces pasa como la caravana, de Mr. Marshall, ¿no? Al final de la película. José Luis García, antes de entrar en este plató, estábamos viendo en un televisor unas imágenes, y José Luis García tardó como 5 segundos en identificar la película. Yo creo que es el cinéfago más... La chica con la maleta, hombre. El cinéfago más compulsivo y exhaustivo que conozco. Y estoy seguro que esta película, pues bueno, te la conoces plano a plano, ¿no? Sí, es complicado, pero
Yo creo que es una película probablemente que le ha levantado todo el prestigio y la popularidad, sobre todo aquí y en los festivales. Luego haría obras maestras mejores y en cambio no sería premiado en festivales. Es una cosa curiosa. A mí lo que siempre me maravilla de esta película es que él, como mínimo, demuestra en ese momento, como mínimo, que filma también como Saez de Heredia, como Orduña, como Gil o como Baida. Entonces eso nunca se habla de él, siempre se habla del Berlanga autor, pero no se habla del Berlanga director. Entonces es como si él hiciera sus películas solo a golpe de intuición. No. Y si se analiza la película, está rodada de una manera absolutamente magistral. Es una puesta en escena de una sencillez a la americana, a lo Billy Wilder, que encubre esa sencillez una profundidad, pero nunca tienes la sensación de que están diciéndote, pon atención, fíjate lo que te estoy diciendo. No, jamás. Entonces, eso yo creo que a él nunca se lo, por lo menos en esos años, se lo tomaba en cuenta. Ni ahora. Por ejemplo, cuando hicieron la primera película, se supone que el ideólogo era Juan Antonio y el hombre de cine. Pero el que dirigía la película, el director, era Luis. El otro, digamos, que se ocupaba más bien de la parte de los actores, lo cual es una cosa curiosa, porque luego Luis inventó, por lo menos en el cine español, que es lo que me parece que es la mayor marca suya, que quedará para siempre, que lo importante del cuadro es el segundo término. Entonces los segundos términos de todas sus películas sobresalen como si fueran ahora en 3D, para lo cual él utilizó una cantidad de intérpretes españoles fantásticos, que fue el primero que se dio cuenta. Es decir, pero pero si tengo aquí una serie de señores extraordinarios, gente baqueteada en compañías de teatro que habían llevado por toda España obras desde Echegaray hasta Los Quintero, gente que decía muy bien los diálogos, perfecto, Manolo Morán, Isber, Orjas, todos, y él dijo, pero aquí yo tengo un capital extraordinario, yo no solo soy un pintor que voy a hacer los primeros términos, es que por detrás la película la voy a enriquecer, y en este sentido yo creo que Bienvenido Mr. Marshall es la primera película donde él enriquece el segundo término como marca de fábrica, pero creo que luego lo que hace, además tiene un estilo de narrar, como digamos, más tradicional. Luego cuando él va a los planos más largos, que a pesar de que él decía con humor de que lo hacía por pereza, luego sabemos todos que cuestan más, porque ajustar esos planos son tremendos, por la luz, por el cameraman, porque este no estaba exactamente como tú lo quieres, que se ha vuelto de... Entonces ahí hace otro tipo de narrativa mucho más importante que las de Altman y todos estos, y los planos largos que hacen los tipos como Kiarostami o la gente que ha venido detrás. Yo creo que los suyos están llenos de vida. Lo que palpita en él es una especie de alegría de filmar. Él, que entonces cuando le decías que era cinéfilo, él decía, estáis locos, sois los ultrasur del cine. Él era cinéfilo. Tú le hablabas de Gregory Lacava y sabía quién era. Y le hablabas de Cukor y sabía, pero vamos, al milímetro las películas. Pues es una delicadeza de los verdaderos maestros, que fingen como que no saben. Lo vamos a dejar aquí, luego vamos a tener ocasión sobrada de seguir comentando esta película y todo el cine del maestro. Yo como presentador de este programa que soy, les debo una película, y esa película que les debo se la voy a pagar. Con todos ustedes, Bienvenido Mr. Marshall, de Luis García Berlanga. Es verdad que luego el maestro Berlanga dirigió películas probablemente mejores que esta, pero también es verdad que esta película nos sigue emocionando, nos sigue haciendo reír, nos sigue convirtiendo en un lugareño más de Villar del Río. Está llena de amor hacia las miserias y hacia las debilidades de los hombres que ven pasar en su vida tantas caravanas de Mr. Marshall que no llaman a su puerta. Nosotros, en cambio, cada vez que llaman a nuestra puerta, se la abrimos y con mucho gusto. Leemos todos sus correos electrónicos, tomamos buena nota de sus sugerencias y, como ya más de una vez les he prometido, las iremos aplicando. La próxima semana, por cierto, dedicaremos nuestro programa, en atención a las peticiones de algunos de nuestros espectadores, a la familia. Proyectaremos
una película que así se titula, además, La familia de Ettore Scola, una extraordinaria película. ¿Qué tal esta semana los correos, María Cárcava? Pues como cada semana, muchísimos correos, Juan Manuel, cada día más. Don Ignacio G. nos hace una propuesta que la verdad es que nos encanta porque del grandísimo Edgar Neville nos gusta casi todo. Don Ignacio quiere que hablemos de uno de los temas que más nos demandan los espectadores, es decir, el ecologismo, y que para ello utilicemos como lienzo el film El último caballo. Pilar García nos felicita por nuestro anterior programa sobre clase política y coincide con el profesor Dalmacio Negro en que lo peor no es el destrozo económico que sufrimos, sino el destrozo moral. Un paisano mío betense, Antonio López, nos da las gracias por combatir, y cito literalmente, la indigencia moral e intelectual. Joaquín Yebra cuenta que se lo ha pasado de miedo con El senador fue indiscreto y nos pide que dediquemos un capítulo al tema de identidad versus globalización. Por último, Raquel y Benito felicitan al equipo de Lágrimas y nos dicen que para ellos es todo un balón de oxígeno que ofrece descanso para el alma, así como un estímulo para la inteligencia, la elegancia y el buen gusto. Y como entenderán e imaginarán, con correos así solo podemos querer más y más y más. Así que ya saben, envíenos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Muchas gracias, María. Oye, la verdad es que esa propuesta que nos hace uno de nuestros espectadores de proyectar El último caballo de Edgar Neville para introducir un programa sobre ecologismo está muy bien traída la sugerencia, y la voy a considerar. Yo es que soy además un gran admirador de Edgar Neville, quien, por cierto, colaboró con el maestro Berlanga al menos en una película, Novio a la vista, si no me equivoco, ¿verdad? Novio a la vista. Y tuvieron buena amistad. Conchita Montes también trabaja en alguna película de tu padre. De hecho, era el conde de Berlanga, Edgar. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. El conde de Berlanga como título. Como título nobiliario. Nobiliario de Berlanga de Duero, de Besero, de Berlanga era Edgar. Bueno, ¿qué os ha parecido vuelta a ver otra vez Bienvenido Mr. Marshall? Creo que conserva pues toda su frescura, ¿no? Hombre, a mí lo que por empezar a hablar, quería ahondar un poco en lo que había dicho José Luis, y es que realmente la película es soberbia a nivel técnico, ¿no? Sí. No, bueno, esta película y muchas de la época, ¿no? Porque había grandes técnicos en España, ¿no? Y lo que más impresiona es lo complejos que son los planos, ¿no? Yo creo que es que hay que saber muy poco de cine para pensar que este hombre improvisaba, ¿no? O sea, tú, cualquiera que hagamos películas, ves los planos y los planos son complejísimos una gran de realización. Lo de la improvisación. No, eso es un absurdo. O sea, y el montaje que tiene esta película, cómo encadena las secuencias. Sí. La gente tiene que saber que si hay un movimiento de cámara de esa complejidad y con el tipo de lente que utiliza y la profundidad de campo que maneja, los personajes tienen que estar en un lugar determinado en el momento de decir su frase. Y eso complica muchísimo la iluminación, la puesta en escena. Son muy complicados, los planos son muy complicados. Ese famoso plano secuencia te puede llevar un día entero. Te puede llevar o incluso un día entero, ¿no? Él era un gran técnico. Con el rigor que lo lleva. Como dice José Luis, y Los Jueves Milagro probablemente es la película técnicamente mejor rodada, en lo que es el lenguaje clásico habitual. Luego en Plácido empieza a descubrir la comodidad, o no comodidad, sino la complejidad del plano secuencia que empieza a dar mucho más. Realmente no es porque sea más compleja de realización, sino porque le da más. Es lo que dice José Luis. Con el plano secuencia él sigue la vida, que es lo que a él le gusta, ¿no? Va siguiendo el trozo de vida que va narrando. Lo que sí hay que reconocer es que en el caso, quiero decir, estos planos se complican muchísimo, sobre todo a nivel técnico, si lo haces con sonido directo. O sea, el que todos los personajes se estén moviendo y la cámara se esté moviendo genera un follón tal que es muy difícil mantener ahí un sonido perfecto. Y claro, tienes que clavar todos los diálogos. Entonces, lo que sí es verdad es que Luis lo que hacía era doblar después las películas, ¿no? Y eso yo creo que mejora mucho en los textos. Claro, tenía más posibilidades. Tenía más posibilidades de también le criticaron muchísimo. Le criticaron por muchas cosas, una de ellas por lo del doblaje. Bueno, a mí eso no me parece un error. No, claro, era fantástico porque él podía modificar hasta los diálogos, podía cambiar. Cuando la volvía a ver y metía un segundo término de alguien que estaba casi con la boca que no se veía. No, y hacer que se sincronicen en el momento. Era una posibilidad más de crear en la película, añadir una nueva capa de creatividad, ¿no? Hombre, aquí todavía no introduce eso, pero como tú muy bien has dicho, hay planos muy complejos, ¿eh? Muy difíciles. Hay planos muy complejos cuando se reúnen todos para discutir las ventajas y los inconvenientes de la colonización americana, ¿no? Y irrumpe el cura diciendo, los primeros
Cuando la maestra está diciendo, son los primeros productores, los primeros... Yo meterme en ese pueblo para rodar y tener que montar todo aquello, a mí me da terror. Ese pueblo que era falso. Difícil. Bueno, se rodó en Guadalix de la Sierra, ¿no? Pero está construido, la iglesia, la iglesia está construida en la plaza, y luego, que creo recordar, no, la cruda realidad que su amigo Ricardo Muñoz Suárez, que era el ayudante de dirección, y Félix Fernández, lo pasó fatal. No le ayudaba a nadie. Berenguer, todo eso, este es un niñato, que es lo del paracaídas del tractor, eso no le va a salir ni de coña. No sé qué. Se la hicieron pasar putas al pobre hombre. Y lo cuenta y lo ha contado toda la vida. O sea. Toda la vida lo ha dicho. Hay una cosa que comentabas tú antes, y también Garci, y hablabais de falacia con respecto a que se dice de Berlanga que no conocía la técnica o que no le gustaba ver el cine, pero es que eso lo decía él. En muchas de sus conversaciones decía, yo no veo cine desde hace años y años, y además es que no me gusta ver cine. Y lo mismo con la técnica, yo creo que era un absurdo, yo creo que era sí, una manera de ser, de estar, pero poco, digamos, entre comillas, poco inteligente, ¿no? Porque él tenía que presumir, ¿por qué no iba a presumir de sus conocimientos? Y sin embargo él pretendía que todo salía de una especie de intuición que probablemente tendría, y muchísima, pero que no se puede hacer cine sin saber algo. Sí. Que lo que es absurdo es que creas o confíes en lo que está diciendo un director. Quiero decir que un director todo lo que tiene que decir lo dice en la película, luego a partir de ahí solamente miente. Pero no es bueno a veces. Como los escritores. Vamos a ver, que no es bueno a veces. Es que yo no voy a explicar mi obra a través de mis textos acerca de mis películas. No, eso es una que tontería. No es bueno, por ejemplo, un escritor que diga que no se debe leer es un poco absurdo, porque un escritor lo que debe pretender es tener lectores y que se lea. Un director de cine lo que tiene que decir es... Yo creo que un escritor docente, un escritor que escribe sin más... No, es que yo creo que ahí... porque esto lo discutí muchas veces con él, porque era una de las cosas que de alguna manera no concebía. A mí me ha gustado siempre que los directores de cine, los creadores, presuman de su conocimiento y de su saber, pero no al contrario diciendo que no veían cine, cosa que yo no lo creo en absoluto, si no es imposible hacer el cine que hacía él, y que todo salía de una inteligencia y de una intuición que probablemente gran parte saldría de ella, pero también de un saber y de un conocimiento. Lo que yo digo es por qué él veía mal eso cuando nosotros lo vemos. Yo creo, César Antonio, ahora nos va José Luis, que seguramente que tiene la respuesta verdadera. Tiene que saber. Puedo explicar. Yo visto desde fuera creo que actúan dos. Es decir, yo creo que todo artista, todo cineasta, todo escritor, lo que quiere es quitarse de encima la sospecha de que es un autor libresco o un autor que trabaja con referencias, ¿no? A mí no me importa eso, ¿eh? Bueno, pero la mayoría de los escritores sí tienen ese temor a que se les considere pues como que se alimentan de otras películas o de otros... Entonces, pretenden presentar su arte, y a mí esto me parece legítimo, como una exudación natural, como una floración natural de su propia vida y de la visión que ellos tienen de la vida. Entonces no les gusta que los estén siempre emparentando, entre otras razones porque tú esto lo sabes perfectamente, siempre te emparentan mal. Siempre te sacan parecidos con escritores que no has leído, con directores que no te interesan nada, ¿no? Y entonces dices, pero a mí ¿por qué me ponen en esta línea? De todas formas, y luego la coquetería, ¿no? A mí la sensación que me da es que todo lo que dices, todo lo que piensas, todo lo que sueñas, todo lo que eres, lo das en una película. Todo el mundo sabe quién eres viendo una película tuya o leyendo un libro tuyo. O sea, no hace falta decir más. En el caso de que tú quieras decir más, ya es hablar por hablar, y sobre todo, normalmente el texto suele ser pedante o reticente. O sea, el decir, bueno, ¿cómo haces tú esto? Bueno, pues yo lo hago de esta manera o yo lo hago de otra. Hombre, por favor, ¿para qué? Si ya lo estáis viendo. Es decir, que es absurdo. Incluso lo divertido es reírte de ello. O sea, lo divertido es decirles, pues mira, esto me sale porque sí. Porque cualquiera que tenga que estamos viendo ahí. ¿Vosotros creéis que es posible que Berlanga ruede esa secuencia sin no conocer el cine expresionista alemán? Es imposible. Es imposible. Es obvio. Pero vamos a ver una cosa. Seamos realistas. Mi padre se murió hace 2 semanas y iba a cumplir 90. Quiero decir, de tu padre le gustaba reírse de la gente, joder. Eso que estáis diciendo, pues digamos que son de los 30 últimos años, por lo tanto desde los 60 años.
donde él ya se construye un personaje y se permite decir lo que sea. Él se Obviamente es un señor, el primero era un señor muy culto y muy curioso, muy curioso de cualquier cosa, y eso se nota hasta el último, hasta el final de sus días. Es un señor que se empapa de cualquier cosa, de un folleto, de publicidad, de una ortodoncia, de un no sé qué, todo le ha encantado siempre, y le ha encantado preguntar eso. Obviamente vio mucho cine y está el neorrealismo y está el expresionismo, está todo. Pero también, como nos empieza a pasar a todos, y José Luis, tú acabas de decir, por el aire acondicionado, realmente hay un punto de edad, dice, pues fíjate, 60, te estoy diciendo 30 años para atrás, o pues 40, que hay un momento que dices, yo ya no, o sea, voy al cine, veo esta, porque me dan eso. Sí, veía cine, veía televisión, pero cada vez menos. Claro. Y ya no influye en lo que haga, le influye más el empaparse de la realidad que ve en la tele, en las revistas, en la calle, que del cine que vaya a ver en este momento. Verá a Los Padrinos, que en ese momento es lo más importante. Pues seguramente que vio Los Padrinos y seguramente que se sintió pues que también hay una interconexión entre Los Padrinos de Coppola y el cine de mi padre. Nunca, eso es un poco butad el que no veo cine. Es una evolución natural, además, yo creo, en todo creador. Al principio te alimentas mucho más de lo que otros han hecho, y a medida que vas madurando te alimentas más de ti mismo. Sí, ¿no? Cuando aprendes a cocinar lo haces en casa, ¿no? Claro, sí. Efectivamente. Vamos a intentar hacer una panorámica sobre toda la obra del maestro Berlanga, y vamos a tener oportunidad de hablar, de discutir cuáles son nuestras películas predilectas, nuestra etapa predilecta, en fin, esas cosas que todos muchas veces nos hemos preguntado, y en estos días seguramente al evocar pues esa obra incomparable que nos dejó. María Cárcava nos propone esta aproximación panorámica. Y tan aproximación. Bienvenido, Mr. Marshall fue considerada desde el momento de su estreno como la película que fundaba una nueva vía en el cine español. Aunque previamente había rodado cortometrajes y un documental, así como codirigido con Bardem esa pareja feliz, con Bienvenido, Mr. Marshall inicia Berlanga una carrera de éxitos en donde las fugas poéticas se entremezclan con un estilo influido por el neorrealismo italiano, fórmula que sería en esta su primera etapa como realizador la clave final de títulos como Novio a la vista, con guión del gran Edgar Neville, Calabuch, sobre un sabio atómico que huye de su país para no seguir fabricando bombas, o Los jueves, Milagro. Luego, a comienzos de los 60, Berlanga iniciará sus colaboraciones con el guionista Rafael Azcona, con el que formará la pareja mágica del cine español. Fruto de esta conjunción de talentos serán dos obras maestras como Plácido y El verdugo, más cáusticas y feroces que las de la anterior etapa, en las que Berlanga ya se atreve a censurar sarcásticamente la hipocresía de las clases medias o la crueldad del sistema penal español. El desgarro crítico de esta segunda etapa dará paso a una tercera tras el experimento intimista de Tamaño natural, marcada por una mayor libertad expresiva que algunos confundieron, como comentaban antes nuestros invitados, con el descuido formal y una apuesta cada vez más evidente hacia el cine coral y el uso del plano secuencia que llegó a dominar con virtuosismo inigualable. De esta etapa última merece destacarse la trilogía iniciada con La escopeta nacional, donde traza una sátira desternillante, no exenta de elementos surrealistas del arribismo de las clases altas en los estertores del franquismo y los albores de la democracia. La vaquilla, una revisitación entre amarga y jocosa de nuestra guerra civil, o Todos a la cárcel, sobre la corrupción enquistada en las postrimerías del felipismo. Pero más allá de etapas, lo que descubrimos en Berlanga es una continuidad temática que lo convierte en un cronista de toda una época, poco complaciente con las lacras y miserias sociales, pero al mismo tiempo compasivo con las debilidades de la naturaleza humana. Un estilo en el que se transparenta su temperamento tumultuosamente ácrata y vitalista. Sí, porque yo creo que se pueden hacer etapas, ¿no?, en la obra de Berlanga, pero yo creo que en toda ella hay una íntima coherencia, ¿no? Hay una fluidez natural, más allá de, bueno, pues de que él vaya perfilando su estilo o vaya eligiendo sus modos de contar. Pero yo creo que si miramos pues desde Bienvenido Mr. Marshall a París Tombuctú, creo que hay una evolución natural, ¿no? No se aprecian giros, incongruencias, yo creo, en la obra de Berlanga. No sé cómo lo veis vosotros. Incluso hay personajes que se van pasando de una película a otra
Por ejemplo, en Calabush, el toro toreado en la playa es casi el mismo toro que aparece luego en la vaquilla. Hay muchos personajes que se van uniendo o van evolucionando, ¿no? Que no estaba resfriado. Esto es la boda de mis padres. Eso que bueno, eso que está pasando detrás. Claro. Eso sí reproduce, por una vez sí reproduce algo que le ha ocurrido. Claro. Y se refiere a una secuencia, José Luis Berlanga se refiere a una secuencia del Verdugo. En donde, que efectivamente se está mostrando en estos momentos, en donde Berlanga se inspiró en su propia boda. La van a le sacaron unas flores, claro, le sacaron todo, ¿no? Porque era bodas de primera y bodas de segunda, ¿no? Él eligió boda de segunda, ¿no? Era de segunda. Fue opción suya, sí. Para cierta consternación de tu madre, ¿no? En efecto. No lo sabía. No lo tendría que haber aceptado, me imagino. Esas cosas se pactan, digo yo, ¿no? Hay algo extraordinario en la... tú has dicho hablar de la obra, que eso suena como ya más importante. Bueno, me gustaría que me dijerais cuál es vuestra película favorita. En la filmografía, si ahora te lo digo yo. La filmografía. Yo creo que hay algo en todas que es fantástico, que no te creas que lo tienen la mayoría de los que nos gustan, de los maestros. Es que él no aburre nunca, no es aburrido, no es un cineasta aburrido, que hay muchísimos cineastas aburridos. Jamás puedes decir, me gusta menos una película que otra, pero siempre te lo pasas bien. Y por ejemplo, hay películas que a mí me parece que son magníficas, como Moros y Cristianos, pero magníficas. O sea, es una película que a mí me parece que es redonda. Sí, ahora, la última etapa es buena. La gente espera a lo mejor siempre otras cosas. Eso es culpa de los críticos, no es culpa de la gente. Es decir, mi padre siempre, como todos vosotros que hacéis cine, lo primero ha sido el espectador. Claro. Y lo primero siempre lo que les ha preocupado a él y a Rafael y a vosotros. ¿Quién sería tan demente de no pensar eso, ¿no? Claro, es que dice... ha habido muchos cineastas que no han pensado en el espectador. Entretener. Y luego hay críticos que dicen, ¿es obra menor o mayor? Pues eso ya lo determinarán ellos o no sé qué, pero vamos. Yo, oyéndote, estaba pensando tres fases, ¿no? 3 etapas. Y además que es muy dialéctico, ¿no? Y lo descubres en varios directores que te interesan, ¿no? Por ejemplo, me recuerda a Hitchcock y me recuerda a Billy Wilder, en el sentido de que... Billy Wilder tiene mucho que ver con eso. Sí, Hitchcock también. Quiero decir que hay una primera fase de experimentación, de avance, en el que ya se descubre que es un monstruo. La Edad de Oro, llega la segunda fase, que es la Edad de Oro, donde de pronto aparecen las grandes obras maestras, y hay una tercera etapa que precisamente la crítica siempre la considera como una etapa menor y tal, el famoso suele ser la más personal. Sí, el famoso se le va la olla, ¿no? Y yo creo que los que, no sé, por ejemplo, lo hemos hablado alguna vez, yo creo que es de las más interesantes. En el caso de Wilder, y de Hitchcock, que está clarísimo, ¿no? Esas películas siniestras, extrañas, como Topaz, como Frenesí, como las últimas, como las últimas la de trama. De esto, Billy Wilder lo mismo, como Irma Fedora y tal, ¿no? Avanti, que es una maravilla. Avanti con Berlanga y con Berlanga. La última de Hitchcock también, ¿cómo se...? Pues en Berlanga ocurre lo mismo, ¿no? Hay esa última etapa más amarga, más seca, extraña algunas veces, más surrealista, sin concesiones, sin esas ganas locas de entretener o con menos cariño hacia los personajes, con más crueldad en algunos casos, con menos pudor también, con menos pudor, sí, como más locas, ¿no? Pues en Wilder pasa directamente ahí la secuencia aquella nudista demencial. ¿Cómo se titulaba la película, José Luis? No sé, ahora mismo. La que hay no sabes, que van a un campo nudista. Bésame tonto, ¿era? No, Buddy. No. Esa, exactamente. ¿Cómo se llamaba? Es que eso aquí un amigo. Sí, hay momentos ya y tal, hasta que la comedia ya resulta excesivamente sarcástica, ¿no? Y hay algo, aparte de la crítica, que no permite a esta gente, no os permite ser libres, que es lo que mi padre ha querido ser toda la vida. Es lo que ha sido siempre. Y que lo ha sido siempre, pero parece que es como Billy Wilder ya ha desvariado en Buddy, o sea, era feroz. Tú fíjate si hay que ser libre, que el otro día estaba yo pensándolo en Oviedo, que a mí me pilló en Oviedo el fallecimiento de tu padre, para al mismo tiempo que te digan los críticos, este no es el cine que deberías hacer, Luis, que te critique el Partido Comunista y que te diga Franco que eres un mal español. Hay que ser libre, ¿eh? Pero fíjate los palos distintos para moverte con absoluta libertad. Y seguir haciendo lo que le dio la gana. Y hacer lo que quieres, o sea, eso es evidente. Y si no, no lo hago. Pero claro, las últimas obras, cuando habla, Todos a la cárcel, es magnífica. Es una película extraordinaria, pero extraordinaria. Esa es una película... Y no hablemos nada de la trilogía de la transición, la escopeta nacional, patrimonio nacional. Eso, yo creo que el patrimonio, además, me parece que es uno de los
2 o 3 mejores finales que tiene una película en la historia de nuestro cine. El Marquis of Leguineche and Son, End of the Saga. Eso es uno de los más grandes. Es Jaime Chávarri el que lo dice. Es Jaime, muy bien en el inglés, perfecto. Eso es uno de los grandes momentos que quedan. Esto que decís de la última etapa, o que ha planteado Alex de la Iglesia, la última etapa de Berlanga, que efectivamente por parte de la crítica purista siempre ha sido muy denostada, bueno, no denostada, pero contemplada efectivamente como una decadencia del maestro, etcétera, etcétera. Esto ocurre también con los escritores, es decir, el escritor llega a un momento en el que llega al pleno dominio de sus recursos expresivos, y entonces dice, bueno, ahora yo ya escribo muy bien, ahora me voy a permitir el lujo de escribir mal, adrede. O sea, ¿por qué? Porque quiero llegar más profundamente a lo que de verdad quiero contar. Y para contar lo que quiero contar me tengo que cargar un poco las convenciones literarias, retóricas establecidas, ¿no? Yo creo que Berlanga hace lo mismo. Es decir, Berlanga dice, yo puedo rodar maravillosamente bien y ahora voy a rodar de una forma distinta, menos académica, menos convencional, porque solo así, liberándome de ese corsé, voy a poder contar cosas que de otra manera no podría contar. Sí, porque un y eso discurso se percibe, por ejemplo, en escritores como es... Baroja, como Galdós, que son escritores que en un momento dado pues dicen, bueno, yo ya he demostrado que soy un gran escritor según las normas de la preceptiva, ¿no? Y ahora... Sí, hacer los deberes, quizás yo no voy a seguir haciendo los deberes, ¿no? Efectivamente. Quizás la última etapa es más manierista, más barroca, más excesiva. Es más excesiva. Más excesiva. Y la primera etapa pues es más... sus primeras películas muy influidas por el cine italiano. Pero muy influido por el cine italiano, el neorrealismo, con sus dotes personales de esa ironía, ese humor español cáustico que tiene. Y yo sigo prefiriendo esa primera etapa. Me gustan muchísimo todas las películas de ¿Llamas primera etapa hasta dónde? Bueno, pues María Carnava nos distinguía tres, digamos. Hasta el color. Bienvenido Mr. Marshall, Plácido, todas estas películas que yo creo que es... Hombre, también son las primeras películas y donde está... Yo veo una mayor pureza. No es que no esté en el resto de las películas, pero me gustan más estas que las otras, que las disfruto mucho. Y he aprendido a entenderlas viéndolas también desde la perspectiva de ahora. Yo creo que también recuperamos aquellas primeras películas años después, viéndolas con otra visión, y yo creo que hoy también estamos viendo con otra visión esa última etapa de Berlanga, porque yo creo que hay que verla en cada tiempo, ¿no? Y yo creo que en su momento se vieron de otra manera, estaban muy vinculadas a esa actualidad, y hoy tenemos ya la perspectiva histórica, ¿no?, de ver ese cine, ¿no? Y yo lo considero tan alto y tan importante como el primero, pero a mí me sigue gustando esas 4 películas que no sé muy bien entre el Verdugo o Plácido con cuál quedarme, bueno, más incluso que con Bienvenido Mr. Marshall. La gran pelea. Para mí, yo no he tenido duda, pero por una razón personal. A mí Plácido es que me cambió la vida. O sea, que es la película, cuando yo la vi en el Cine Pompeya, y yo estaba trabajando en un banco, yo no quería trabajar en un banco, evidentemente, y hablamos de, fíjate tú, eran octubre, noviembre, 60, ¿no? Noviembre del 61. Y yo dije, yo quiero pertenecer a las personas que han hecho esta película, a Berlanga, a Matas, a esta gente. Esto yo creo que es lo que a mí me gustaría. Entonces, siempre ha sido para mí una película en ese aspecto muy personal. Y creo que a todos los que nos ha gustado Plácido, que ha sido una generación entera, aunque parezca un poco solemne, hemos sentido una orfandad, no naturalmente, la familia, que es la que la siente, pero creo que hemos perdido algo como que teníamos de referencia, hermano mayor, primo, no sé llamarlo muy bien, pero que era algo que tiraba de nosotros, porque luego hay una cosa que habría que reconocerle, que es que yo no he conocido a nadie que se le acercara para una entrevista o lo que fuera y que no atendiera. Y pesados y de todo tipo, él siempre atendía a todo el mundo. Era algo, una persona muy generosa. En ese aspecto, no, que es muy difícil, que hay veces que tú dices, oye, estoy cansado, no, siempre, y si no mañana, y si no tal, oye, ¿qué haces? Y preocupándose por todo el mundo, fuera importante o no lo fuera, eso es lo que le daba grandeza,
como yo le decía a veces, ese aire british que tenía, esas chaquetas estupendas, los pantalones maravillosos. Sí, él era muy británico, muy bien, muy elegante, un hombre muy elegante, pero elegante como David Niven, de ese tipo. Sí, ¿no? Y entonces era en ese aspecto muy generoso. Y yo recuerdo como la gran anécdota mía con él, y es la que yo creo que más pudo unirnos, es que cuando yo estaba de jurado del Premio Príncipe de Asturias el año 86, esa noche yo me fui con Manolo Martín Ferrán a urdir el premio para Luis García Berlanga, que lo íbamos a tener muy difícil, nunca se le había dado a un cineasta, y efectivamente quedamos en que yo haría una exposición, y yo hice una exposición y el presidente del jurado, que no estaba por la labor, Federico Sopeña, ¿verdad?, dijo, bueno, si hay que dárselo a un cineasta, yo creo que está claro, es Federico Fellini. Y entonces yo desmonté, creyendo entonces que a lo mejor estaba pasándome, diciendo que era infinitamente mejor Plácido o El Verdugo o Patrimonio Nacional, que ya estaba rodada, que La Dolce Vita y que 8,5. Pero no, tenía yo razón. Mucho, es que han aguantado el paso del tiempo de una manera, pero tú ves ahora 8,5 y eso sí que está postizo, y tú ves El Verdugo y dices, caramba, pero ¿cómo es esto? Lo que hay en las calles, broncas, las peleas, la gente que toma horchata, cómo se divierten, los chistes que se pueden hacer, la gente que va en moto, dices, es el nodo que nunca se hizo en España. Esas son las películas, el reflejo de lo que era nuestra verdadera sociedad, y de una forma amable y alegre, que es como yo creo que le pusimos Martín Ferrán y yo y me acuerdo que yo le llamé delante de todo el jurado y lo cogió tu madre y le dije, hola tal, soy yo y tal, y ella se asustó un poco y dice, joder, este que llama aquí a las 11 de la mañana, y digo, no, estoy en Oviedo, le acabamos de dar el premio Príncipe de Asturias. Luis, ponte, ¿qué pasa? Y le dije, que te hemos dado el premio Príncipe de Asturias, y él dijo, solo dijo eso. Y inmediatamente tomó aire y dijo, el viernes o así hacemos un arroz en casa, que me acuerdo que estuvo Méndez Leite, que entonces era director general de cine, y estuvimos tomándonos una paella. Yo creo que fue una de las cosas con mayor justicia que por primera vez un cineasta obtuviera ese premio, que ya tenía prestigio, lo tenía Antonio López, porque estaba a la altura también de esos arquitectos y de esos pintores y de esos entre mayúsculas que ponían cultura española. ¿Cómo no lo iba a tener él como un cineasta, no? Sin duda, yo creo que Berlanga... Eso es evidente. Yo creo que Berlanga, cuando pase el tiempo, pues será uno de los 3 o 4 grandes creadores españoles de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? De esos que explican una época, o sea, que ves 2 o 3 películas de él y ya sabes cómo era esa España. José Luis, ¿cuál sería la película favorita, predilecta entre todas las de tu padre? Si es que tienes alguna. Sí, hombre, claro. Si es que puedes elegir, quiero decir. No, eso es otra cosa, no se puede puedo elegir, o sea, puedo decir una cosa antes a raíz de lo de menores mayores. En el cine de mi padre es una obra que es un todo, es un corpus global. Hasta París Tombuctú está España. Te guste más o menos como la esté retratando, pero la está retratando incluso con el estilo de la España que está retratando en ese momento. Vivan los novios con el estilo de los 60, con el color, el no sé qué, las hippies, y París Tombuctú con el fin de siglo. Porque es eso, se empapa también de la estética, claro, del color y de la... Tú también lo haces. Está muy bien visto. Pero para mí, claro, Plácido me parece una obra... Plácido y El Verdugo son 2 obras maestras, por todo. Y Plácido, como cineasta, como persona que hago este oficio, me parece el sumum de cómo una película es perfecta. No, es que no hay nada que sobre. La puedes ver 20, 30 veces, sigues viendo cosas y otra más, y no falla por ningún lado, en todo momento te mantiene. Y luego, encima, te cuenta esa historia tan terrible, de esa suma de individualidades egoístas que conforman la sociedad, que hacen que otro pobre hombre no logre nunca llegar a pagar su letra, ¿no? Y ese final con ese villancico es tremenda, y a la vez te la has pasado de puta madre viendo. Te deja temblando, te deja... Pero al mismo tiempo, efectivamente, como tú muy bien has dicho, esa capacidad para conciliar los elementos trágicos. Soy Quintanilla, el de la serrería. Vamos un momento a publicidad y enseguida estamos otra vez con ustedes. Y estamos tratando de dirimir cuál es la mejor película del maestro Berlanga.
Y ahora tiene su turno Alex de la Iglesia. Hombre, en principio es que este tema de decir las 10 mejores películas o cuál es la que te gusta más... Bueno, esto es lo que le vuelve loco y pone más cachondo a José Luis García. Sí, porque le gusta mucho jugar. Me encantan las listas. Pero entonces sí, se pueden yo puedo elegir las 10 mejores películas de Luis García Berlanga. Las 10 mejores, pero sí. reconoce que es un poco... Pero vete haciendo la lista, vete haciendo la lista y luego te preguntamos. Las 10... Es un poquito los 40 principales, ¿no? Es como, ¿quién quieres más, a tu padre o a tu madre? Pues no lo sé. A mí me gustan las listas porque... ¿Sabes por qué? Porque creo que va a pervivir algo. Que no se olviden. Sí, que no se olviden. Porque las listas son distintas, cada una va a tener. De repente hay un tipo que te hace una lista y dices... Coño, no había yo pensado en esa película. Qué bien vista está. Obsesionado con Touch of Evil por eso. O sea, sé de mal yo la veo porque es que dicen que es la mejor película de la historia. Sí, para algunos, o del cine negro, pero las listas... ¿Sed de mal? La gente sí, Sed de mal ha estado mucho tiempo como la número 1, ¿no? Sí. Pero mucho tiempo han desconfiado la gente de las listas. Yo había visto Ciudadano Kane y tal. Son cosas diferentes, decir cuál es la que más me gusta. Es una cosa cuando tienes 12 años, ¿no? Yo diría que hacer listas es tan arbitrario como no hacerlas. O sea, al final... No, yo hago porque... pero es que... A ver, Alex, te perdono la lista, pero dime, a ver, ¿cuáles son tus películas predilectas? El Verdugo, sin duda alguna. El Verdugo, porque El Verdugo, más que una película, es una burrada, ¿no? Es una locura, es hacerte reír con lo más absolutamente cruel y sangriento de la historia. O sea, es hablar de la pena de muerte desde un punto de vista tan inteligente, tan lúcido, tan terrorífico. Meta los dedos aquí, que dice Iber. Es que no los americanos. Anda, que eso sí que, y esto solo tiene... Y cuando le saca la talla del cuello de camisa al yerno... Que te hagan quiero decir, sufrir o que te con un drama o que te hagan... pues no sé, tener miedo con una película de terror, pero que te hagan reír con el horror puro, ¿no? Que te lo enseñen tan delante tuyo, así, frente a frente, y te digan, mira, esto eres tú. De esto vives, esto es lo que soportas, esto te parece bien, y no solamente te parece bien, sino que te ríes conmigo y disfrutas de ello. Y este hombre ahora se monta en un botecito y le van a llamar y le van a decir que vaya a matar a otra persona. ¿Por qué? Porque se quiere casar con una chica. José Luis Rodríguez. Es que lo más... José Luis Rodríguez, por favor, pase usted. ¿Has visto algo así? Es que... Pero es que la genialidad... Quieres a todos, es que quieres a todos. No hay... Al verdugo. Al que más. Pero la gran genialidad es un don, eso es un... Es decir cómo la sociedad... ¿Qué es lo peor que tú puedes... La naturaleza humana, ¿qué es lo peor que puedes hacer? Matar. Y cómo una sociedad o un cúmulo de eso te lleva a hacer lo más terrible, que es matar a alguien, ser verdugo. Por tener el piso de protección oficial, porque ha dejado embarazada a una mujer, porque la sociedad y el entorno te va llevando. Y esa terrible frase final de dice, no lo volveré a hacer nunca más. Y dice Pepe, ya dice eso, dije yo también. Oye, ¿cómo pasó ese título la censura? Es imposible. En esa época todo el mundo sabía quién era el verdugo. En España, en esa época. Es asombroso. Que a la censura se le pasó mucho en esta película. Yo no sé cómo... Es posible que en la censura también hubiera algún cachondo, ¿eh? O sea, quiero decir, porque a veces se dice que los de la censura que eran tontos, que eran torpes, que dejaban pasar las cosas porque no se daban cuenta de estaba claro que para millones de personas... No, yo creo que tenía que haber gente... Ahí yo tendría mis dudas razonables, Juan Manuel, que tendría mis dudas. No creo que hubiera ningún cachondo en la censura, francamente. Yo tampoco. No, se les pasó, hombre. Hombre, se les pasó por media España sabía que el verdugo era el que estaba ahí, el general de alta. Bien, algún cachondo no, te puedo aceptártelo, pero sí gente que estaba mal encaminada. Es decir, gente a la que le habían dado unas instrucciones, ¿entiendes? En las que le decían... Un Slinder, dices. Un Slinder. No, gente que le decían, oye, mira, sobre todo, vamos a ver, aquí los problemas están en el sexo... Están en las declaraciones políticas, están... Y claro... En la Iglesia, acuérdate de Viridiana, el lío que hubo con Viridiana y con Buñuel y en cambio se les colaban otras cosas. Y aquí Sánchez de ella la montó gorda, Se les colaban otras cosas, porque claro, Berlanga, la realidad, por ejemplo, fíjate, en esta película no hay menciones políticas, o sea, no hay ningún ataque político. Sin embargo, pero la crítica es mucho más demoledora. Pero ¿cómo que no? Que la burocracia absoluta y total institucional al Estado es... No, pero no es política. A la moral, a la Guardia Civil, humana.
Sí, pero no hay crítica ideológica, digámoslo así. Bueno, subliminalmente. No, hay crítica social, que es algo mucho más profundo. Sí, hay crítica social, o sea, tú te cargas todos los cimientos. Las instituciones del Estado están presentes ahí y están criticadas, y está la burocracia, está la Guardia Civil, está el Estado, está la sociedad, las cosas del piso, la beneficencia. Sí, todo. Está todo y es un todo, y al igual que en Plácido está todo. Pero no de la manera en que se espera. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, que yo creo que esa es la inteligencia de Berlanga. O sea, él hace bueno, de hecho yo creo que una de las razones por las que Berlanga hoy no tiene el aprecio internacional que otros directores es precisamente porque no fue un director ideológico. En el sentido en que lo fueron otros cineastas no españoles en los años 60, 70, etcétera, etcétera. Otro tema interesante. No utilizaría ese término, Juan Manuel. Yo creo que sí hay una ideología y una ideología clara y evidente en todas las películas que hace Berlanga. Lo que no hay una suscripción, si quieres, ¿no? Claro, no hay una adscripción ideológica. No hay una adscripción ideológica. No se suscribe a la revista ni a un periódico en concreto. Pero tú sabes, por ejemplo, que en la política de autores de Callers de Cinema el tema de la adscripción ideológica era fundamental para encumbrar a un director o dejarlo caer. Callers de Cinema en esa época, que era maoísta, no sacaba fotos en la revista porque le parecía reaccionario. Callers ya no sacaban fotos. Sí estaba suscrito a Callers. Bueno, pues Berlanga, lo que os quiero decir es que Berlanga no era maoísta ni era... No, pero ¿quién ve estas películas? Hombre, en aquella época deduce que es una persona democrática, de izquierdas, o al menos contraria al régimen. Es decir, no es un director del régimen. Lo que me parece inteligente... Yo creo que es una de las películas más políticas que se han hecho nunca en España, es El Verdugo de la política, lo que es un cine político. Usted no debería pensar esto, sino... ¿Sabe usted las consecuencias de pensar esto? Sí. Eso me parece que es lo interesante. Esa gravedad... Y además decirlo con amabilidad. ¿Sabe usted que si sigue andando por este camino se va a caer usted? Sí. Eso me parece que es fantástico, ¿no? Está la anécdota esta, que no sé si será cierta o será apócrifa, de que en un consejo de ministros, creo que fue a raíz del estreno de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Pues algún ministro... Fue aquí. Aquí Sánchez Bella, lo que ocurre es que el Verdugo, yo creo que fue con el Verdugo. Que se le escuela, que lo que estábamos diciendo no es que haya ningún cachondo en la censura, es que se le escuela, que no hay un momento... Es que suele ser una cosa muy estructurada y muy concreta, o sea, a la hora de prohibir las cosas se hace de una manera con unas reglas muy concretas, ¿no? Entonces, hay cosas que se pueden y no se pueden hacer. Por ejemplo, en cuestión de sexo sigue siendo así. O sea, tú puedes enseñar una serie de cosas, pero no, por ejemplo, un tipo de movimiento. Sí. Eso es muy interesante. ¿Ah, sí? ¿Ocurre? Sí, yo me he encontrado con ello. O sea, tú puedes hacer que dos personas practiquen el sexo, pero no se puede mover el culo. No puede mover el culo en la cadera. ¿Qué te parece eso? Sí, no se puede mover el culo. Y entonces estamos si se mueve el culo, a follar mal, te la prohíben. Claro, porque... Y esa es la razón por la que me imagino que habréis visto, que vosotros que sois personas... quiero decir, gustosas y que disfrutan de este tipo de películas, habréis visto muchas películas en las que hay escenas de sexo en las que nadie se mueve. Pues es por esa razón. Sí, o se mueven muy acompasadamente. Lo primero que piensas es cómo han rodado esto, o qué pasa, o esta gente no lo ha hecho jamás, bueno, pues resulta que es por eso, porque no se pueden mover los cuerpos. Ya, pero eso ahora ya es por convención, no porque exista una censura. No, pero siempre ha sido así, siempre está muy regulado, porque no hay una manera de controlarlo, sino... Yo es que creo que ese es el problema de la película de Berlanga, del Verdugo y de otras. Exacto. ¿No? De eso es una película que no puedes controlar. Que no puedes controlar porque te la mete doblada. De hecho, la anécdota de la censura mejor es la de después del Verdugo, que es la de Amanecer Gran Vía. Sí, lo de cuidado no nos meta un obispo saliendo de Pasapoga. No, yo me refería a la de es un comunista, no es no sé qué, y entonces que Franco dice no, es algo mucho peor que todo, eso es un mal español. Esta anécdota que no sé si será cierta. Sí, es cierta y es en el Verdugo. Y es en el Verdugo, pero porque a Justicia han agrimado justo cuando el Verdugo se presenta en Venecia. Entonces se monta un gran escándalo, pero al revés de lo que la gente se piensa, es contra la película, o sea, es contra la proyección española. O sea, lo que hay es una manifestación porque en España el régimen acaba de ajusticiar a un señor. Entonces se monta una gran manifestación, se monta un gran revuelo contra la película, eso tiene repercusión. Lo que pasa es que cuando están dentro, la prensa y la gente empieza a ver esta película. Empieza a ver que es una película contraria a la pena de muerte. Y ahí Sánchez Bella, que era el embajador, creo que
manda una carta y se hace un Consejo de Ministros, ¿qué va a pasar? Y es cuando se dice esto. Y luego, habéis citado, yo creo que todos os habéis declarado partidarios de Plácido y El Verdugo. Ahí tiene Berlanga también unas películas menos consideradas, menos conocidas, como son Calabuch, como son Los Jueves Milagro, que a mí me gustan mucho. Novio a la vista. Hombre, Novio a la vista. Son todas. Si es Hombre, Novio a es la que vista. ese es el drama de hacer una obra maestra, ¿no? O sea, de pronto, quiero decir, ya estás estigmatizado para siempre, ¿no? Claro. No hay... Siempre te dicen, hombre, Alex, cómo me gusta El Día de la Bestia, ¿no? Sí, O sí. cómo me gusta... No, y es José Luis maravilloso. García, cómo me gusta Asignatura Pendiente. O El Crack, ¿no? Pero es que es maravilloso, ¿eh? Obviamente yo creo que ninguno de nosotros tenemos los morros de quejarnos de ello, pero sí es cierto que la gente se queda con un personaje y con unas características concretas, como tú estabas hablando antes de Una Edad de Oro, un tipo de cine determinado, y si ya no es en blanco y negro te parece que es menos Berlanga. Eso es algo terrible, ¿no? Yo creo que hay que ver las cosas, como decía José Luis, en su conjunto, y sobre todo no hacer esa especie de criba de estas son las buenas y estas son las malas. Es que es tan infantil, tan adolescente, no sé, me parece que hay maravillas en La Vaquilla, por ejemplo, ¿no? Es una película extraordinaria que, desde luego, juega con ese golpetazo final que de alguna manera nos saca a todos, ¿no? Pero es algo tan premeditado, ¿no? Sí. Ese plano final terrorífico y siniestro, ¿no? Es decir, esto va en serio. Es que yo creo que es algo que tiene todas las películas de Berlanga, ¿no? Ese punto de pronto decir, os estáis riendo, estamos disfrutando, todos tenemos cariño a los personajes, pero aquí el único culpable y el único personaje siniestro eres tú, espectador, que estás disfrutando alegremente de un drama. Y ahora quédate con La Vaca, que no es ni tuya ni mía, con las banderillas españolas y En Tierra de Nadie, ¿no? Que se llama Tierra de Nadie, me parece, La Vaquilla. Su título original. Creo que sí. Plácido también fue un título, era... Siente un pobre a su mesa. Siente ¿no? un pobre a su mesa, que sí que la censura Yo no lo lo que pasó. no me termino de imaginar nunca es Plácido interpretada por Paco Rabanne en vez de Casen. No digo yo que fuera mejor ni peor, pero Es difícil. no me imagino ¿Qué la le iba a hacer película. Paco? ¿Eh? Ah. Era el No protagonista. la hizo, ¿no? El protagonista. Es difícil imaginarlo ahora, ¿eh? ¿Sí? Bueno, igual hubiera estado fantástico. Pero Igual. todos- Pasa que una vez que una película la vemos también... Hubiera dado una Esta ternura. película es claramente de Casen. Todos sabemos que cuando alguien hace una cosa es el que lo tiene que hacer. ¿Cuántas veces hemos querido a fulanito, no lo hemos conseguido es verdad. y lo ha hecho otro, dices, y ya no... Sí, esa es como la frase que te dicen en las películas. Al final todo sale. Sí, claro que sale. Obviamente que sale. Sale como sale. Sale como sale. No sé si bien o mal, pero sale. No, pero a veces... ¿Y tú no crees que, por ejemplo, cuando pasen Eso te lo dice el productor. más años, ¿no? La transición española, de la que Sí, tanto se está la hablando, trilogía de la escopeta nacional. ¿no habrá libros de historiadores que puedas ver el reflejo Sin claro, duda, sin real duda. de la calle, de la atmósfera que había, cómo se hablaba, de todo, con las tres películas esas? Si no, será imposible. La llegada de una nueva monarquía, que creen que va a ser esto, ir a la corte, claro, y que tenemos que hacernos ropa. Pero hubo gente que sí pensaba eso. Bueno, ahora llega esto, vuelve a ser la monarquía, pero como si fuera Versalles. Ese Luis Ciges que pasa de ballet de chambre, de su hermanastro, a ese Luis Ciges que tiene en la 3... Tiene un limpiabotas topless con Mabel Escaño y con capucha Al lado del- y las tetas fuera. Dice, del ¿por qué la Bernabéu, capucha? ¿no? Dice, porque son estas. O porque somos no me acuerdo. Eso es la chiringuito. evolución que ocurre en esa década. En esa década Eso es fantástico. España cambia así. Sí, esas transformaciones las brutalmente. capta. Bueno, lo que pasa que ahí digamos que esto es interesante, ¿no? Porque mientras el Berlanga del franquismo es un Berlanga, digámoslo así, más barogiano o galdosiano, el Berlanga de la democracia es un Berlanga más valleinclanesco, es decir, se pasa de una estética más realista a una puede estética ser. más esperpéntica, ¿eh? Ahí sí Sí, que hay una nada. evolución en él. O como tú decías, ¿no? La estracanada, ¿no? Ese momento en el Sí. que... Sí, tiene un en poco el de que todo, lo un poco de grotesco sur- se convierte casi en circense, ¿no? Efectivamente, tiene un rasgo surrealista, tiene un rasgo esperpéntico, tiene un rasgo... Que forma parte de nuestra cultura. Es una Indudablemente. línea Sí, 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 recta, sí, sí, ¿no? sí. Yo la vi, Maestra de la vi con Cervantes. tu padre una vez en Montreal. ¿Cuál? En la de la... ¿La escopeta nacional? No, la otra, la segunda. Patrimonio. Patrimonio Nacional. Y según estábamos viendo, yo le dije, está claro por qué todavía queda mucho tiempo para que no te puedan reconocer como uno de los grandes maestros, por lo menos que hay en Europa. Es imposible, no hay subtítulo que pueda entender uno que no hable español. La velocidad de los segundos términos y terceros términos no se pueden coger, no se puede No hay subtitular. manera.
no se puede subtitular la película, con lo cual no se sigue la película. Claro, claro. Entonces la gente decía, bueno, ¿y esto qué es? Este torbellino. Tiene que pasar mucho tiempo. Hay muchas cosas le va a pasar como ocurrió con la película de Jean Renoir, aquella, que hasta que se pudo pillar un poco lo que quería Renoir decir con La Gran Ilusión, ¿no? La Gran Ilusión, la película esta. No, la otra, la película del final, que ya estás presintiendo la guerra mundial que está a punto de llegar, y es esa clase, la regla del juego, que tiene mucho que ver con las películas de tu padre, sí. Porque Berlanga tiene mucho que ver con Renoir. Y además los dos tienen una mirada, hemos hablado de todas estas cosas, pero ahí... Yo me parece que lo dije alguna vez, que eso suena como una putada. Yo dije más o menos que en Plácido había más piedad que en todo el Vaticano II en esa película. Y es verdad, están tratados esa gente que dice, joder, de alguna manera yo soy uno de estos tipos que están en este país y que están pasando la Nochebuena y que me los veo por la calle y con una mirada, porque claro, le pasa como a Billy Wilder, hay una parte romántica en Berlanga, que le cuesta mucho sacar como a Billy Wilder, pero hay una parte romántica y digamos buena. De gente muy buena, de una mirada de bondad sobre las personas, y eso va a quedar. Entonces cuando tú lo ves eso en una película que va a una velocidad bestial, el patrimonio nacional, es la película más rápida de él, yo creo, porque La Vaquilla, la primera mitad, yo creo que es la película con más ritmo de toda la historia del cine español. No se puede seguir esa película sin dejar de mirar. La Vaquilla. La Vaquilla es brutal, sí. La primera hora de La Vaquilla es un ritmo tan grande. Entra, chale, se cortan el pelo, tú, gilipollas, ven aquí, no sé cuándo, te voy a cortar. Eso es impresionante. Luego ya se remansa un poco. Pero Patrimonio es excepcional el ritmo que tiene. Lo que sí me gustaría decir es que quizá lo que ocurre en esa tercera fase es que coincide, o sea, un momento de hiperexpresividad, o sea, de gran control de lo que es la realización técnica precisamente en esa tercera etapa en la que de pronto no hay un parangón con producción. O sea, que me da la sensación de que las películas se le quedan pequeñas a nivel de producción. Necesita más tiempo, necesita desarrollar más las situaciones y no se lo permite la producción. O sea, a nivel de producción están descompasadas. La Vaquilla lo tiene. Dificultades de presupuesto. La Vaquilla es la última. Todos a la cárcel es la primera en la que yo digo, joder, esto necesita más pasta. Ahí empieza, el análisis es preciso además. O sea, hasta que se termina con Matas, que son los tres patrimonios y La Vaquilla, se hace, porque yo soy ayudante de La Vaquilla y de Patrimonio. La Vaquilla está muy bien de producción, ¿eh? Joder, La Vaquilla es una producción excelente. Y en las otras empieza a haber esa debacle que dice, la tienes que hacer en 6 semanas. El Vía Crucis. Y se convierte en un Vía Crucis que tienes que resolver y bueno, vosotros sabéis. Claro. De eso creo que sabéis vosotros también bastante, ¿no? Alex de la Iglesia, que nos hayan leído su blog, el blog que ha sacado contándonos las vicisitudes del rodaje de Balada Triste de Trompeta. Yo creo que los que hacemos cine ya sabemos desde hace mucho que no hay que quejarse. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida estamos con todos ustedes de nuevo. Hemos hablado mucho de ese gran director que fue Luis García Berlanga y en algún momento de nuestra conversación se deslizó la idea de que quizá él también, entre tanto, iba construyendo un personaje. El personaje Berlanga es también alguien que nos interesa y que de alguna manera completa el retrato homenaje que hoy queremos hacerle. María Cárcava nos introduce en el asunto. Hemos hablado del Berlanga director de cine, pero ¿cómo era el hombre que se ocultaba detrás de la cámara? Sabemos que en su juventud albergó una vocación literaria que lo empujó a escribir muchos versos y en su madurez gustaba de presentarse provocadoramente como un erotómano consumado, llegando incluso a dirigir una colección de literatura erótica, La sonrisa vertical. A veces se le tachó de libertino, a veces de misógino, y él mismo no desdeñó cautivar un personaje que tal vez
no se adecuase del todo a su verdad más recóndita. Nunca tuvo adscripción ideológica definida, lo que tal vez redundara en su perjuicio, sobre todo en una época en la que la política de autores exigía pasar por las aduanas del compromiso ideológico. Quienes lo trataron a fondo lo evocan como un conversador infatigable e ingenioso, con una desbordante curiosidad e imaginación y un sentido del humor incombustible. A sus hijos, cuando eran pequeños y se aburrían, los reprendía. Un Berlanga no se aburre nunca, le basta con su cabeza. Y en esa cabeza, siempre bulliciosa de fantasías, siempre ajetreada de proyectos, es donde ahora quisiéramos adentrarnos. Cómo era Berlanga de puertas adentro, aquel caudal de arrolladora y heterodoxa personalidad que se transparenta en su cine, cómo se desenvolvía y encauzaba en la vida. Nuestros invitados seguramente podrán darnos muchas anécdotas suculentas sobre este fantástico cineasta. Y muy especialmente su propio hijo. ¿Cómo era Berlanga de puertas adentro? La frase esa la conoce la gente, pero la he contado yo, porque es cierto, me lo soltó a los 10 años, a los 8, que me jodió mucho también. Es una gran frase, ¿eh? Es una frase genial, sí. Esa. Porque dices, joder, que estás ahí con mayores, o con ahora los niños se la sueltan cada 2 por 3. Es cierto. Primero fue como padre, un padre excelente, un padre que nos conculcó un sistema de valores y éticos, como él se comportó en la vida y como él defendió, y eso nos lo trasladó a los hijos. Luego fue un señor que estuvo siempre detrás nuestro, apoyándonos. Nosotros pertenecemos a una generación de los 70, 80, que hicimos bastante. ¿Tu vocación, por ejemplo, cómo la vio? ¿No la vio con temor? Porque claro, él sabe que el cine es duro, ¿no? Mi vocación, como todos los que trabajamos en esto, yo la veo ahora con pavor en mis hijos. Espero que no la tengan. ¿Y él la veía con pavor en ti? Sí. Dice, es que ninguno con un sueldo fijo, decía. Pero me apoyó siempre. Para lo mío fue pura casualidad. Pura casualidad. Llamándome Berlanga, pues con Colomo hacíamos cortos de Super 8 con un amigo, no sé qué, y Fernando me lió para hacer Tigres de papel y ya me quedé en esto, ¿no? Y luego, yo creo que lo mejor que se puede decir de mi padre lo ha dicho todo el mundo estos días, y lo ha dicho José Luis antes. Es un señor, siempre ha estado abierto a todo el mundo, siempre ha sido un señor muy educado, muy respetuoso, y siempre ha escuchado y ha estado dispuesto. Nunca se ha involucrado en todo lo que se le ha pedido, menos en causas, digamos, comunitarias o adscritas a cualquier tipo de ideología o de partido político. Eso siempre dijo, que él no podía pertenecer a algo que tuviera que pensar igual que otros, y es cierto, ¿no? Y un señor muy libre y una gran persona. Yo creo que es que cualquier persona que haya tratado con él lo puede decir. Nunca ha dicho no a nada y siempre ha estado dispuesto a todo, ¿no? San Antonio, yo supongo que lo habrás tratado mucho, pues has hablado del Círculo de Bellas Artes, pero sí, seguramente también después. Sí, yo lo he tratado mucho, sobre todo como tertuliano, como no un amigo, porque era un maestro, pero era una persona que en primer lugar siempre estaba dispuesto a ayudarte, pidieras lo que le pidieras, siempre a participar en proyectos. Era un caballero. Y también le gustaba que lo escucharan y dejarse oír. Estaba lleno de ironía, de humor, de buen talante. Le gustaba mucho contar historias de épocas distintas, de la guerra, de sus épocas de la División Azul, de aventuras, en fin. Era una persona encantadora y, bueno, como esas personas a las que lo pasas bien escuchándolas, y no tienes por qué intervenir mucho, porque son ellas quienes te dicen y te orientan. Y bueno, participamos en muchos ciclos. Cuando se le hizo el homenaje en el 2002, cuando Bienvenido Mr. Marshall, que además también se hizo un libro, y rodó la secuencia del Sueño de la Maestra por esas fechas también, ¿verdad? Hizo un cortometraje con... Y bueno, luego poco a poco se fue yendo, él mismo se fue yendo poco a poco, que eso también mostró su gran dignidad de darse cuenta. No es que se le rompió la pierna y luego la otra, no. Y se fue así poco a poco. Hablábamos con él
por teléfono y bueno, el recuerdo es grato, grande y creo que algo nos debió de valer escucharlo. Ahora que mencionas lo de la Visión Azul, él supongo que no fue en la primera remesa a Rusia, ¿verdad? Me imagino que iría en algún reemplazo posterior, ¿no? ¿Me apuntas a mí? Sí. A lo mejor sabe mejor García eso, porque conmigo no ha hablado mucho de la Visión Azul. Bueno, tuvo que ser una experiencia... No debió estar, no sé, un año así, porque pero nos contó alguna vez, entre anécdotas, también Bardem le gustaba a veces contar anécdotas de la guerra y presumían un poco también de que podían hablar medio alemán o incluso... Pero Bardem ruso. Estuvo también en la División Azul. No, en la época... Dijes. Luis Tiges, sí, lo sé. Sí. Y bueno, contaban algunas anécdotas de las dificultades, de lo mal que lo habían pasado, en fin. Le gustaba hablar de todo y siempre era, ya digo, muy grato el escucharlo. Oye, Alex, tú cuando eras jovencito alguna vez te dirigiste al maestro, fuiste en peregrinaje... Efectivamente, sí. Recuerdo que cuando empezamos a hacer Acción Mutante hicimos una especie de tour, ¿no?, por una serie de personas a las que necesitábamos conocer como fuera, ¿no? Y una de ellas, por supuesto, era Berlanga. Yo le conocí más tarde, cuando llegué, le conocí en Todos a la cárcel. Y después pues tuve contacto con él en festivales y en reuniones de cine, en Valencia alguna vez. Y la verdad es que siempre fue particularmente amable conmigo. Y eso se lo agradeceré siempre. O sea, recuerdo, detenerse mucho a hablar conmigo y tal, y escuchar lo que dices tú, ¿no? Escuchar. Él conocía a Mirindas antes de conocerte a ti. ¿Sí? Mirindas asesinas. Sí. Bueno. El cortometraje. Me hablaba de Mirindas, no sé qué, y era antes de... Sí, recuerdo que también me hablaba muy bien del Día de la Bestia y Muertos de Risa, le gustaba mucho. Sí. Y nada, pues yo hablaba con él, pues no sé, como si hablas con el Dalai Lama, ¿sabes? O sea, casi como tomando apuntes o con una grabadora. Era fascinante, a ese nivel era fascinante. Y luego, pues, como persona le recuerdo muy caballeroso. O sea, y ya ese punto delicioso de la última etapa y tal, así con la sonrisa vertical y tal, era maravilloso. O sea, ese punto erotomano era... Yo recuerdo eso, se convertía ya en el absoluto genio, ¿no? Porque era abrir el Playboy en su versión española y descubrir un artículo de Berlanga, ¿no? Era decir, pero este hombre está en todas partes. Es su bico. Ahora con su fallecimiento, el diario a veces rescató algún artículo de los que publicó en tiempos y publicó uno sobre las piernas de Marlene Dietrich. Es que deberíamos hablar más de una maravilla. Tamaño Natural es una película excelente, ¿eh? Quizá la película más atípica dentro de eso. Es un tratado sobre el fetichismo fascinante, ¿no? La película quizá más atípica en la carrera de Berlanga, o bueno... No, también tiene ahí... Eso demuestra ese punto que tiene de genio de seguir experimentando en todo momento. O sea, incluso en una etapa en la que ya no tiene nada que demostrar, le apetece hacer esa película y le interesa hacer esa película. Y eso demuestra que un autor está vivo, ¿no? En el momento en que estás dándole a los demás lo que piden. Muy buñuelesca, lo de la... Sí, sin duda alguna, ¿no? Recuerda mucho a esta, ¿cómo se llama? La de Artemio, la vida de Archibaldo de la Cruz. De Archibaldo de la Cruz. La vida secreta de Archibaldo de la Cruz. Tiene mucho de... Sí, porque esa es una película también muy, muy fetichista, ¿no? Bueno, Berlanga y Buñuel, digamos que son cines que quien entiende a uno entiende a otro. No llegan a coincidir demasiado. Yo te diría una cosa, fíjate, me atrevería a decir que Berlanga y Buñuel juntos conforman una especie de todo unitario, claro, sí, que define fundamentalmente el corpus del cine que se ha hecho en este país. Son complementarios, efectivamente. Sí. Ahí está todo, entre los dos. Los dos se complementan. O sea, para mí Buñuel es como el dark side de Berlanga. Digamos que Buñuel carece de la amabilidad que tiene Berlanga a la hora de contar una historia. Quiero decir, no comparte ese cariño por los personajes que tiene Luis, ¿no? Y luego se enfadaba con él. Buñuel se enfadaba con mi padre porque por sus aficiones erotómanas y decía que era un pornógrafo y no sé. Exacto, qué. No, probablemente a ese nivel Buñuel era mucho más conservador. O sea, sí. Bueno, Buñuel a su pobre mujer, a Jeanne Rucard, la tenía la pobre como mártir totalmente. Sabéis que la cerraba en la habitación cuando recibía visitas en casa, ¿no? Para que no la vieran
los hombres, era tremendo. Sí. Eso habría Pero que los dos saberlo. los dos han sido y son, porque van a estar siempre, ¿no? Eso es lo bueno que tiene el cine, la representación máxima de la cultura española en el cine en el siglo XX, porque además lo que hacían no eran películas, hacían bombas. Lo que metían ellos entre los rollos de celuloide eran bombas. Tantos, es verdad, es verdad. Es que trascienden el hecho cinematográfico. Creo que son dos personalidades. O sea, que tú puedes ser un gran cineasta, un no sé qué, puedes hacer películas maravillosas, pero estos dos realmente han trascendido y trascenderán. Yo creo. Eso será cultura. Lo que hacemos nosotros y lo que él siempre defendió es industria del entretenimiento. Y él siempre dijo, cuando le encargan una película, que lo está haciendo es una película para entretener a espectadores. Y defendió que no estuviera en el Ministerio de Cultura. Tú lo sabes, José Luis, porque erais muy amigos. Y además había una cosa curiosa también luego la cultura con Buñuel que les une, que también se decía que Buñuel rodaba de una manera desmañada, y es mentira, es un director fantástico, que está ya en el mudo, ha vivido del cine mudo y que rueda admirablemente bien. Y además lo mismo las películas en México, que las películas en Francia, que las que hacen en Estados Unidos, es otro grande. El problema de Luis García Berlanga es que yo creo que habría que añadir a todo lo que estáis diciendo, que es verdad, la curiosidad por la vida, la curiosidad por todo, por el fútbol, por el ciclismo, por las mujeres, por la lencería, por el cine, por la pintura. Y yo creo que la curiosidad es lo que nos mantiene vivos de verdad, ¿no? Y luego algo que yo creo que no va a poder definir nadie, que es su toque. Es como lo del toque Lubitsch. Él tenía un toque que evidentemente está formado por humor, está formado por cultura, por inteligencia, por esa especie de mirada sarcástica, pero él tiene algo que no se sabe muy bien definir, lo que es, como le pasaba al otro gran maestro, ¿no? Pero Berlanga tiene ese toque. Prueba de ello de que sus películas, cuando ve a alguien en una situación, dice es berlanguiano, como es solanesco, ¿no? Entonces bueno, yo ese creo término, es que ese término ya está. Ese término estará en el diccionario español de la Real Academia de la Lengua. En el sentimiento colectivo. O sea, estará ya enseguida. Alguien le dices esto es berlanguiano y sabe de lo que estás hablando. Pero desde que lo propone Borao, nadie sabe definirlo. Cada uno dice una definición de lo que es una cosa berlanguiana. Todo el mundo lo entiende. Sí, señor. ¿Cómo defines lo solanesco? Es muy difícil. Como borgiano. O lo dantesco, pero o lo kafkiano. Claro. Cada uno tiene un concepto, pero todos sabemos lo que queremos decir. Tú cuando te dicen es kafkiano dices un horror. Pero cuando dicen es una cosa berlanguiana. Bueno, pues berlanguiano sabes que es un tumulto, caótico, es un caos. Caótico, entretenido, divertido, ya no te lo vas a poder creer. Sí, con un toque de caspa castiza, si quieres, pero todos sabemos, y muy colorista, ¿no? Con mucha pirotecnia, digamos. Y British, y los toques de él, tiene esa mirada un poco, algo British, que lo tenía él en su... Con la comedia de la Ealing, ¿no te parece a ti? Sí, claro, fíjate tú cómo eran estos. Igual, con McKendrick y todos estos. Sí. Y eso, ¿no? McKendrick y él se querían mucho, se admiraban mucho. Tiene los de la Ealing, las películas de la Ealing, es cierto, eran muy... Y estaba René Clair, también hay muchas influencias. Y Tati tiene una serie de películas, o sea, que parece va antes Tati, eso, pero Las Vacances de Monsieur Hulot, que es Novio a la Vista, Bienvenido es Jules de Fête, ¿no? El Le Poste Américain, que llegaba eso. Y bueno, en su primera etapa Sabatini, ¿no? Es un creador... Sabatini lo manda, mi padre le respeta mucho, muy cercano a él, pero luego, según cuenta Ricardo Muñoz Suay en sus memorias, que son espléndidas, no son memorias de Ricardo, son una biografía sobre Ricardo muy buena. Sí, y Juan de biografía. Sí, es muy buena. Yo creo que hay una película que no estamos hablando de ella. Yo creo que Milagro en Milán está. Milagro en Milán. Yo creo esa es la que más es la más poderosa, ¿no? Sí. Es que la que quizá más le influya, porque es precisamente ese punto de hacer una comedia amable con el sufrimiento total, ¿no? Sí. Y tratar con cariño, precisamente, en vez de denunciar una situación horrorosa y aburrirnos con una denuncia, nos regala una cosa cariñosa que nos hace muchísimo más daño y nos llega muchísimo más dentro, ¿no? Yo creo que que Milagro en Milán es la película que más le influye, o que más en un momento dado, eso que decís vosotros, vi esta película y me no sé qué, yo creo que le conforma aquello de los pobres poniéndose en el rayito de sol, todos ahí de lado. Eso le gustaba mucho a él. Yo lo he hablado con él. Claro. O cuando a aquel le roban la maleta y es tan bueno que dice, oiga, se lleva usted la maleta equivocada, esa es mía. Dice el ladrón. También ladrón de bicicletas. El ladrón de bicicletas es muy importante,
pero es más el milagro, yo creo que, o por lo menos de ver más hacia Berlanga, porque la de bicicleta es impresionante, claro. Pero no es para endulzar un contenido, yo creo que es para hacerlo más agresivo. Sí. Bueno, o el azúcar lo torna más fuerte, mucho más duro, ¿no? Es mucho más duro reírse. Sí. Bueno, yo creo que ese es el misterio de su cine, ¿no? O sea, que es que estás riendo y de repente dices, Dios mío, ¿de qué me estoy riendo? Me estoy riendo de mi propia miseria, ¿no? De mi propia villanía. Un gran cine en una época en la que el cine italiano está en su época dorada, con Rossellini, con De Sica y... Algunas de estas películas las hacen coproducción con Italia, ¿no? ¿Los Jueves Milagros coproducción con Italia o...? Los Jueves Milagro... Calabuch, sí. Calabuch. Fabrici... Valentina Cortese. Valentina el Cortese. Verdugo con Nino y el Verdugo está Nino Manfredi. Debe ser también. La de Los Jueves Milagro está... Que yo tengo una foto de niño con el que luego fue mi ídolo, que era el comandante del Sibius, de Viaje al Fondo del Mar. Weishart, exacto. Era el marido de Valentina Cortese. Era el marido. Que había hecho La Estrada. Oye, pero no deberíamos dejar de hablar de Azcona, ¿no? Yo creo que... No, desde luego. Azcona... Yo creo que Rafael Azcona representa como una de las bases del cine de Berlanga con más poderío, ¿no? Y que... Sí, yo hablé en un programa del muy largo, pero fíjate, en ese programa yo decía una cosa que va como contra natura, y es que Luis García Berlanga era un guionista extraordinario. Solo guionista. Rafael me lo dijo a mí, dice, tu padre sí que era guionista. Con una visión de dirigir un Es que eso forma parte de la humildad casi extraterrestre de Rafael. No, Rafael era maravilloso, gran guionista y maravillosa persona. Yo me crié desde pequeño conociéndole, y yo creo que es el señor que más me ha fascinado como persona, escucharle desde niño, desde niño. Luego de mayor, que ya mi padre y él era ese divorcio que habían tenido entre ellos, cuando los intentamos juntar para una cosa con Alex y con Santiago Segura, y yo comía de vez en cuando con Rafael, y era tal delicia hablar con Rafael, y pese a odiar la épica y pese a hacer todo ese cine, era un señor muy positivo, al contrario que mi padre era un negativo, ¿no? Y Rafael nunca fue un negativo. Salvo que tú estuvieras negativo, entonces él se hacía positivo. Sí. Tú le decías a tu padre, a mí me gusta mucho Plácido, dice, no, es mejor tamaño natural. Y otro día decías, tamaño natural está fenomenal. Estáis equivocados. La buena es la otra. Eso lo hacía siempre. Bueno, el espíritu de la contradicción, claro, es bueno, ¿no? Era un poliedro. Era un poliedro que daba... Un director, ¿qué película es la mejor? Es que es... Claro. Yo en el caso, fíjate, de la conjunción de Azcona, porque siempre se ha dicho, bueno, ¿qué parte de genialidad hay que atribuirle a Berlanga y qué parte a Azcona? Yo creo que esto es una discusión bizantina, grotesca. O sea, yo creo que eran dos talentos... ¿Cuál es la mejor? Yo creo que eran dos talentos que se fecundaban mutuamente. O sea, creo que... Fue una suerte que ocurrió. Fue una suerte, se juntaron dos mentes maravillosas y dio lugar a esto. Yo creo que todavía no somos conscientes de la edad de oro que hemos vivido, que hemos tenido la suerte de vivir, de estar cerca de ellos. No somos conscientes del placer de haber estado. Es como si, no sé, como si nosotros fuéramos todos como Plotino o Boecio, ¿no? Y hubiéramos conocido la edad de oro, ¿no? Del pensamiento griego, ¿no? Pues ellos definieron el lenguaje. O sea, Berlanga, Azcona definen el lenguaje que estamos manejando ahora otros, ¿no? A mí me hace mucha gracia ahora porque trabajo con guionistas que están con manuales o ejecutivos, ¿no? Que te hablan de del cliffhanger, de no sé qué, no sé cuántos. En la vida habrías oído a Rafael hablar de escribían con un sentimiento absoluto lo que tenían que hacer y del ritmo y de todo, pero exentos de cualquier tipo de manual. Ahora se van a escuelas de cine, se estudian manuales. Eso es lo que es como un mecanismo, ¿no? Que obedece a resortes y la creatividad se está matando a base de estas cosas. Bueno, la época en la que se inicia Berlanga, no debemos olvidar que es la edad de oro del cine español también, es decir, que probablemente también el que un genio pueda dar lo mejor de sí también lo procura el que hay una base en una industria cinematográfica, unos técnicos, hay mucho talento, porque claro, es la época en la que está haciendo cine Baida, es la época en la que están haciendo cine grandes maestros, ¿no? del cine español, a mi modo de ver, mucho más olvidados de lo que merecen, ¿no? Porque hay Edgar Neville, que hemos mencionado antes. No, está Sáenz de Heredia, muy bueno, que dirige, era buenísimo.
Y hace unas comedias excelentes. Orduña es un director buenísimo. Con otro gran guionista que era... Pero luego está Lazaga, está Delgado, o sea, hay toda una serie de directores que hacen unas comedias maravillosas. Sí. Extraordinarias. Y de todo ese talento, de toda esa base o masa de talento, pues surgió el genio irrepetible de Luis García Berlanga. Muchas gracias, maestro, por todo ese cine que nos has dejado y que nos acompañará de por vida. Muchas gracias también a los cuatro por vuestra aportación, por vuestro homenaje. Ha sido para mí un honor y un placer teneros hoy aquí con todos los espectadores de Lágrimas en la Lluvia. A todos ustedes les emplazo para que sepan cuál será el tema que trataremos la próxima semana. Bueno, Cárcava, ya solo nos falta saber cuál es tu película predilecta de Berlanga. No te hagas el remolón porque yo creo que lo sabes de sobra. No es solo mi película favorita de Berlanga, sino una de mis películas favoritas del mundo mundial. Y es Tamaño Natural de 1972. Qué barbaridad, qué barbaridad. Ya me había quedado claro que feminista no eras. Pero no se te escapará que Tamaño Natural está considerada una película misógina. Bueno... O sea, que ya lo que te faltaba. Si entramos en consideración, ya lo que te faltaba. Van a decir que es por contaminación de Prada. No. Siempre le gustó ha sido Tamaño siempre. Natural. Siempre, siempre. La vi siendo menor, Siempre le gustó. En fin, vamos a cambiar de tercio la semana que viene. La semana que viene les dedicaremos nuestras lágrimas en la lluvia al tema de la familia. Célula básica del tejido social, tan discutida y vapuleada por las ideologías dominantes y, sin embargo, tan necesaria para nuestra propia supervivencia social. Trataremos de diseccionar los grandes retos a los que se enfrenta la institución familiar en nuestra época, hostilizada por políticas antinatalistas y educativas que tratan de desvirtuar su naturaleza, así como por un clima ambiental que favorece la desarticulación y ruptura de los vínculos que en su seno florecen. E ilustraremos nuestro debate con una película a la vez conmovedora y amarga que narra las vicisitudes de una saga familiar a lo largo de todo un siglo, La familia de Ettore Scola, con el gran Vittorio Gassman como protagonista absoluto, rodeado, eso sí, de grandes actores como Fanny Ardant, Sergio Castellito o Philippe Noiret, a quien ustedes ya han visto por lo menos en Cinema Paradiso. Un peliculón, no se lo pierdan, por favor. Ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda Lágrimas en la Lluvia. Todos los viernes a las 9:30 de la noche, aquí, en Intereconomía Televisión.